Buenos días a todos los que están en virtual, por favor, vayan colocando sus cámaras. Repito, los que están en virtual, Norte Rodrigo, y demás, coloquen sus cámaras. Continuamos entonces con capítulos derivados. Vamos a hablar de cuándo existe una derivada. Ya hemos citado algo la anterior vez. ¿Quién me puede ayudar con esa noción? Es el cambio instantáneo de una Ya, muy bien, se cambio instantáneo de una variable respecto a otra. Angie, ¿no? Sí, iba a decir igual es la tabla de cambio en un momento. Un momento y otro, si hablamos del tiempo, pero no siempre es tiempo, no siempre es X, no siempre son distancias. Una variable, otra variable. ¿Ya? Ahora, si hablamos de que tiene que existir la derivada, si hablamos gráficamente, ¿qué habíamos dicho? Cuando no existe, ponerlo más fácil. Si vemos este gráfico, acá no existe la derivada, ¿por qué razón? Porque hay una punta, profe. Porque hay una punta, como dice Daniela, ¿ok? Entonces, y cuando yo me acerco, gráficamente, ¿qué es la derivada? La pendiente, límite, porque estamos analizando, la pendiente de las rectas tangentes. Cuando yo me voy acercando por acá, tengo una tangente. Cuando me voy acercando por acá, tengo otra tangente. Y acá hay un corte en la continuidad de las tangentes. Paso, digamos, cuando estoy yendo acá, va tangente, 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 tangente. Si se fijan ustedes solamente las líneas violetas, tangente, tangente, tangente. Si se fijan solamente las líneas violetas, las tangentes, hay una continuidad en esa inclinación. La inclinación va cambiando de manera continua. Pero cuando yo vengo acá, no hay una continuidad en esa inclinación. ¿Ya? Entonces acá no existe la derivada. De manera matemática, ¿ya? Habíamos definido como la derivada, el límite, cuando un delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Ok? Cuando habíamos dicho que esto de acá es delta x, ¿no? Analizo un x y analizo qué es lo que pasa un delta x después. ¿Ya? Habíamos mencionado que otra manera de definir la derivada va a ser lo siguiente. En vez de poner delta x, digo, pues voy a agarrar este punto x o c, ya c, a esto le llamo c, a esto le llamo x, al otro punto que quiero analizar. Y cuando yo analizo la derivada es que delta x tiende a 0. Y otra manera de interpretar eso es que sería que x se acerca a 0. ¿Ya? Es decir, que delta x es 0, muy pequeño, es equivalente a decir que x y c están muy próximos. ¿Ya? Tendríamos esta otra variante de la definición, igual de equivalente que esto de acá. ¿Ok? Para esto, ¿para qué me sirve? Esta definición justamente me sirve para analizar cuándo existe o no la derivada, de manera analítica. ¿Ya? Por eso presento esto, para poder analizar de manera analítica si existe o no. Gráficamente es sencillo. Gráficamente, si hay una punta, no existe. ¿Cuál era el otro caso que no existía la derivada gráficamente? ¿Se recuerdan? ¿Qué pendiente es particular? Horizontal es particular, pero existe. Pendiente al infinito. Pendiente infinito, vertical. ¿Ya? Entonces, cuando vemos punta, no existe. Y cuando vemos acá, si hablo de la pendiente, voy a tener algo vertical, una pendiente infinita que teóricamente no está definida. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esos dos aspectos hay que visualizar gráficamente. Ahora, esto anoten, por favor, es importante. Cuando nosotros definíamos continuidad, había tres parámetros. Levante la mano, ¿quién hace recuerdo para definir continuidad? ¿Alguien más aparte de aquí? ¿Alguien más aparte de Romina? Valeria, ¿verdad? Sí, a ver, vale. La primera es evaluar la función existente. ¿Ya? Luego,
tenemos que encontrar los límites por los dos lados. Límite a la derecha, límite a la izquierda, y tienen que ser Tienen que ser iguales. Y finalmente, evaluar el límite con que la función evaluada de C sea igual a 1. ¿Ya? Cuando hablamos de si una función es derivable, es lo mismo, solo que con la derivada. La derivada en el punto que estoy analizando tiene que existir. ¿Ya? El límite por la izquierda o por la derecha de la derivada, de la función derivada, tiene que existir. Y tienen que ser iguales entre ellos. ¿Ya? Y finalmente, este límite que existe, que es igual entre ellos, tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. Es lo mismo, pero con la derivada. Ya con la función derivada. Ok, ¿quiénes han participado? Andy. ¿Cotenas? Romina. Javier. Y Valeria, ¿no? Y Valeria, creo que hay dos Valerias. Valeria. ¿López? Valeria. Profe, Valeria. ¿Tienes un segundo nombre? ¿Soy Nadir? Sí. Y Daniela, ¿no? No sabía. Ok. Ok. Cuando una función, esta función es derivable, ¿ya? Esta función es derivable, vemos que claramente ¿sí? Vemos que la función es vemos que la tangente o la pendiente de la función va cambiando de manera continua, ¿ya? Y vemos que si la función es derivable, forzosamente es continua, ¿ok? Pero la viceversa no. Una función puede ser continua. Acá vemos que hay continuidad, vemos que no hay saltos, ¿ya? Pero vemos que en esta parte no es derivable porque he escrito antes. Entonces, si es continua, no significa forzosamente que es derivable. Pero si es derivable, sí significa forzosamente que es continuo. ¿Ya? Eso tengan, para alguna pregunta teórica, puede entrar estas dos condiciones. ¿Ya? Entonces, esto es parte, si no me equivoco, algo de central examen. Tenían que graficar un valor absoluto, si no me equivoco. ¿Cómo grafico esto? Date la mano. No sé. Todos los valores siempre van a estar en el y superior. Ya. ¿Qué es lo primero que vas a graficar? Una recta. Una recta. Ya. Ok. ¿Cómo va a ser tu recta? Sí, no solo una recta normal, pero como hay un menos Con pendiente 1, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser una X. Luego, como hay un menos 2 con el X, pues hay un desplazamiento a la derecha de 2 puntos. ya, muy bien. Entonces voy a hacer f de x menos 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy moviendo acá en 2. Esto va a ser f de x menos 2. A x lo estoy restando. O simplemente puedo hacer la gráfica de la recta de x, que no es muy complicado, ¿no? Y finalmente, los valores que están abajo del eje y positivo se van a hacer cuando haces el valor absoluto. Finalmente, cuando hago el valor absoluto de esto, ¿ya? Cuando hago el valor absoluto de esto, ¿qué va a ser? Va a ser el valor absoluto de x menos 2, y gráficamente todo esto tiene que como reflejarse o tiene que verse positivo, como si fuera un espejo. Lo que está arriba sigue siendo arriba. Esto de acá es x menos 2. ¿Ok? Había algo con valor absoluto ayer, ¿cierto? En el examen. Levanten la mano los que han hecho bien esa parte. ¿Qué más? Bien. Okay. Ahora,
se pide analizar la derivabilidad de esta función. ¿Con qué concluir? Romina, si te digo, analiza dónde la función es derivable, dónde no es derivable, ¿qué cosa responderías? Que gráficamente no es derivable porque tiene una Ya, pero ¿dónde no es derivable? ¿En ningún lado? en X2. En X. ¿Y en el resto? Podría ser. Puede ser yo. No vemos puntos en el resto de lugares. ¿Ok? Entonces, podemos decir derivable para todo X excepto en 2. ¿Ya? Y esto sería un método gráfico. ¿Cómo sería un método analítico? ¿Qué es lo que yo habría que hacer? Si es que me han entendido lo que hablaba hace unos 5 minutos. Levanta la mano. Daniela, no sé si quieres participar, estás con la mano levantada. Creo que tendríamos que analizar las condiciones primero de que lo que está dentro del valor absoluto x menos 2, si es mayor a 0, bueno, eso es en el caso de que sea positivo, pero si fuera menos x menos 2, tendría que ser menor a 0 y analizar esas dos posibilidades por el valor absoluto. Concretamente, analizar dónde, acá, en estas ecuaciones. Analizar la derivada cuando me estoy acercando por la izquierda, analizar la derivada cuando estoy acercando por la derecha, y tendrían que ser cosas distintas. Gráficamente, ¿qué me da la derivada cuando me acerco por la izquierda? Por la derecha, primero, más fácil. Desde otra perspectiva. ¿Cuál es la pendiente de la recta roja? 1, ¿ya? La pendiente de la recta roja es 1. Cuando yo me voy a acercar por la izquierda, si yo me fijo en la recta roja, en cualquier punto, su recta tangente es la misma recta. Por lo tanto, la derivada va a seguir siendo 1. ¿Está claro esa partecita? En cualquier lugar de esta recta roja, la derivada es 1. F' de x. ¿Ya? Cuando yo me acerque por la izquierda, es decir, por la recta roja, cuando yo esté cerca, ¿qué es lo que espero que me va a dar como derivada? 1. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo simplemente un análisis gráfico y conceptual. ¿Ya? Entonces, cuando yo me acerque, cuando yo haga el límite de la derivada por la derecha de f' de x, va a ser 1. Y si yo me acerco en vez de por la derecha, me acerco por la izquierda, ¿cuánto va a ser la derivada cuando esté cerca acá? Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque esta recta, ¿qué pendiente tiene? Negativa, pero es igual a 1, ¿ya? Tiene inclinación, la misma inclinación, solo que negativa. Acá vamos a hablar de m menos 1. La derivada en cualquiera de estos puntos va a ser menos 1, ¿ya? F' de x en esta región va a ser menos 1. Y cuando yo esté acá bien cerquita, cuando yo haga el límite, cuando me acerco por la derecha, de esta derivada va a ser menos 1. ¿Ok? Sí, esto de acá es un análisis gráfico, esto es importante, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es ya con números, pero yo creo que es más importante entender estas cosas que simplemente intentar repasar cosas un poco mecánicamente. Entonces, para cumplir, para atacar este ejercicio por todos los ángulos, voy a plantear lo mismo, pero ya totalmente equivocado. Y acá vemos, la conclusión de esto es que el límite a la izquierda de la derivada es diferente al límite por la derecha, por lo tanto, no existe la derivada. ¿Ya? ¿Cómo llego a ese más 1 y menos 1? Por la definición, de la siguiente manera.
Tengo que sacar el límite cuando x tiende a qué. Me estoy acercando a 2 por la derecha de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Fíjense, estoy haciendo esto de acá. ¿Ya? Me estoy acercando por la de izquierda o derecha, ¿ya? De f' de x. ¿Pero qué es f'? Es f de x menos f de c sobre x menos c. Ya la definición que les he mostrado. F de x menos f de x menos c. F de x menos f de c. ¿Dónde estoy analizando? En 2, mi c es 2, sobre x menos c menos 2, ¿no? F de 2, ¿cuánto es? Simplemente reemplazo. 2 menos 2, ¿cuánto es? Va a ser 0. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente. F de x va a ser el valor absoluto de x menos 2 menos 0. Esto sobre x menos 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si x tiende a 2 por la izquierda, x ¿cuánto vale? 1,999 más o menos. ¿Ya? 1,999 menos 2. ¿Va a ser algo positivo o negativo? Negativo. Entonces el valor absoluto, ¿qué va a ser? ¿Va a ser esto mismo o el signo cambiado? Signo cambiado. Entonces esto de acá, analizando el valor absoluto, analizando por dónde me estoy acercando, esto de acá va a ser el signo cambiado. ¿Ya? De acá se van estos dos y me queda menos 1. Lo que habíamos encontrado gráficamente. ¿Ya? Ahora hago el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. F de x menos f de 2 sobre x menos 2. F de x es el valor absoluto de x menos 2 menos 0 sobre x menos 2. Si yo me acerco por la derecha, x va a ser 2,0001. Y 2,001 menos 2 me va a dar algo positivo o negativo. Positivo. Por lo tanto, este x menos 2 va a quedarse como x menos 2 o como signo cambiado. Si es positivo, va a quedarse con el mismo signo. Va a quedarse como x menos 2. Va a ser x menos 2 sobre x menos 2 y esto me da 1. Esto me va a dar 1. Estoy encontrando que el límite por la izquierda es menos 1, ¿ya? Y estoy encontrando que el límite por la derecha es 1, de manera analítica. ¿Ok? Esto lo he hecho sin necesidad del gráfico. Todo esto voy a haber hecho sin el gráfico, encontrar que los límites son distintos y por lo tanto la derivada en x igual a 2 no existe. ¿Ya? Entonces espero que estén entendiendo esta parte. Todo esto es analítico. Lo he hecho sin necesidad de este gráfico. ¿Ya? Esto de acá es gráfico, lo he hecho sin necesidad de la parte analítica. ¿Ok? ¿Alguna duda entre uno y el otro? Ok. Hacemos esto. Ok, ahora reglas. Esto de acá ya es más mecánico. Esto digamos. Hemos visto derivada por definición, ¿no? Tienen tareas sobre eso, pero en el examen no creo que entre algo sobre que tenga que ver con eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la práctica simplemente utilizamos tablas o algunas fórmulas para derivar, no hacemos ese límite todo el tiempo. Pero ese límite, aparte de nuestra definición, es importante porque muestra qué significa la derivada, que es el cambio de una variable respecto a otra, ¿ya? Ahora, en la práctica, cuando vayamos a derivar, de manera mecánica, vamos a utilizar las siguientes reglas. Si yo tengo una función f de x igual constante, ¿cuál es la gráfica de esta función? Y igual a una constante, y igual a un número. ¿Cómo grafico esto? Una recta horizontal. Levanten la mano todos los que tienen claro esto. Es una recta horizontal. Para los demás, ¿está claro? ¿Por qué es una recta horizontal? Y igual a 3. Ponte, si tú graficas y igual a 3, para x0, ¿cuánto es y? 3. Para x1, ¿cuánto es y? 3. Para x2, ¿cuánto es y? 3. ¿Por qué? Porque la ecuación es y igual a 3, igual a 1. ¿Está más claro, princesa?
Los demás, espero que esté claro, ¿ya? La derivada es la variación de lo que estoy analizando. ¿Cómo varía esta recta? No varía. ¿Está claro para todos? Es una constante, no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la derivada, ¿cuánto es? Cero. ¿Ya? Entonces, la derivada de una constante es cero. Acá está, para los que quieren ver después, la demostración con la definición. Esto de acá, ¿qué es? Esto de acá es la definición. Aplicando la definición, se obtiene eso. Pero lo más importante es visualizar que una constante es una recta horizontal, es algo que no cambia, por lo tanto es lógico que su derivada sea cero. ¿Ok? Primera regla. Segunda regla. Cuando yo voy a derivar f de x igual a, no sé, x cuadrado, ¿ya? La derivada de esto es de un polinomio o de una potencia. El 4 pasa adelante, el número que tenga pasa adelante, por x, y el número que había acá se le resta 1. Levanten la mano los que han visto esto antes. ¿En el colegio? Bueno, otra materia. En economía también lo hemos visto. Ya han visto un poco eso. Ya. Voy a pasar aquí. Levanten la mano. ¿Quiénes? ¿Han visto? Ok. Todos están en finanzas, ¿no? Todo el mundo ha visto en su casa también. Luego, entonces apliquemos eso rápidamente. Levanten la mano. ¿Cuánto es la derivada de acá? Ya. Voy a dar la palabra. Levanten la mano y yo doy la palabra. 3x cuadrado. ¿Ya? Acá, ¿cómo saco la derivada de eso? Levanten la mano. ¿Nada más? ¿Cómo te llamas? ¿Podría? Fabricio. Tendríamos que convertir la raíz en exponente. Esta raíz cúbica es x a un tercio, ¿verdad? ¿Y la derivada de esto qué sería? Sería un tercio x a la menos un tercio. La menos un tercio. Romina, ¿qué dices? ¿La menos un tercio? ¿Cuadrado? No habría que restar un tercio menos un eso. ¿No sale eso? ¿Cuánto sale allí? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Ya lo que está haciendo es un tercio menos 1. Esto sale menos 2 tercios. Y si quiero volver a raíz, esto sería un tercio de x a la 2 tercios. Y lo que paso por paso. Este negativo, lo que hago es, va a ir abajo, ¿ok? Todo vuelve abajo y esto se ve positivo. Y esto va a ser un tercio de la raíz cuadrada de x. ¿Está claro? ¿A alguien le cuesta visualizar esto? No sé si estoy repitiendo muchas cosas que han hecho antes. Si es que voy rápido, me dicen, ¿ya? ¿Está claro para alguien? ¿Está claro esto para este ejercicio? ¿Ya? Esto de acá, levante la mano a otra persona. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? 1 sobre x cuadrado. 2 sobre x, ya. Luego, ¿qué más? ¿Alguien? ¿Romina? Sería menos 2x elevado a menos 3. Ya, está bien. ¿Qué es lo que hacemos primero? Este 1 sobre x cuadrado lo pongo arriba. Porque la fórmula que yo tengo es cuando esto está arriba. Está para todo el mundo claro que 1 sobre x cuadrado es x a la menos 2. Y aplico la fórmula. El menos 2 pasa adelante. Al menos 2 le resto 1. Y me queda menos 2 sobre x cuadrado. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué quiere decir? Romina, Nanji, ¿quién más participó? José, enero, ¿no? Fabricio, ¿no? ¿Hay dos Fabricios? ¿Quién más? Rodrigo. Hay dos Rodríguez. ¿Cuál es tu pedido? ¿Hay más?
¿Cuál es el otro? Paréntesis, lo corrigió. Esto es evidente, ¿ya? Cuando tengo una suma de funciones y voy a derivar, es la derivada de la suma, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, por acá. Si voy a derivar esto, ¿cómo derivo? Levanta la mano. Carlos, ¿qué me cambio? Sí, no, habría que separar. Bueno, primero puntos notables de mi numerador. Carlos, 9x más 6, 7x cuadrado, todo sobre 7x. Y ahí separaría el denominador y los números. Repartimos el lado, ¿no? Menos 9x sobre 7x más 6x cuadrado sobre 7x cuadrado, sobre 7x. De acá las x se van, te quedan 9 séptimos, de acá te quedan 6 séptimos x. Y luego derivas, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de esto? También sabes que de la constante va a ser 0 Más y más 6 séptimos. 6 séptimos. La derivada de x, ¿qué es? 1. 1. ¿Está claro para todos? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, cuando multiplica por 6 séptimos, el 6 séptimos no afecta, el 6 séptimos por 1. Una suma de funciones, la derivada que es la derivada de esto más la derivada de la otra. ¿Ok? Si hago una resta, lo mismo. ¿Ok? Si multiplico una función por c, la derivada de esto va a ser c veces la derivada de esto. ¿Ya? Lo que he aplicado acá. La derivada de 6 séptimos x, ¿qué es? 6 séptimos es un número que multiplique. Va a seguir siendo 6 séptimos por la derivada de x. La derivada de x, ¿qué es? Es 1. 6 séptimos. ¿Ya? La derivada de un número es una constante, algo que no cambia. C. ¿Dudas, preguntas? Ok. La derivada del seno es el coseno. ¿Ya habían visto esto antes o no? ¿Ya no? ¿Sí o no? Ya todos los que han visto esto antes. La derivada del seno es el coseno. Ya. No todos. ¿Ya? Entonces, vayan anotando esto en sus. Tal vez tienen unos resúmenes o formularios. Vayan anotando. No es necesario memorizarse todo, pero sí tenerlo a la mano. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. ¿De dónde sale esto? No digo que me digan paso a paso, sino cómo se llega a este resultado. Tal vez porque en el círculo anterior repito la derivada de seno Es el coseno, sí. Pero ¿cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo se llega a las otras fórmulas que les he dado? La definición. ¿Ya? Haciendo ese límite. ¿Ya? No se les va a pedir que hagan el límite cada vez. ¿Ok? Con que sepan esto es suficiente. Pero sí es importante que entiendan de dónde sale eso. ¿Ya? Entonces, acá está la ilustración para los que quieran ver después, que es la derivada del seno, ¿qué es? El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, seno de x más delta x menos seno de x sobre delta x. Se desarrolla el límite y nos da, no sé. ¿Ok? Pues todo sale de la definición que hemos hecho antes. Ya, a ver, vamos. Entonces, ya, ya, acá van a ser noten, acá van a ser el 17, 17 y 20, ¿ok? Ustedes al medio van a ser el 21 y el 24, y allá van a ser
el 17 y el 24. Vamos, comience. ¿Ya? En su casa hacen el 21 y el 24. ¿Ya? Rodrigo, Valeria López, Ivy, Katia, Diana, Lucía, Fabio, Camila Sanquines, porque ya se decir que juegan en cámara, si no, los pongo en sala de espera. ¿Ya? Jorge, Lucía, Diana, Felipe están en clases, Valeria López está en clases. ¿Tú eres? Bien. Ya. Jorge, Lucía, Felipe están en clases. Sí, estoy presente. Ya se coloquen sus cámaras. Ya. Bueno, entran cuando ya puesto sus cámaras, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo el mundo tiene claro? Ya, ¿qué hace claro? Ya, explica, ¿qué es el chip? Una derivada. Ya. Derivada de 8. Derivada de 8. Acá. Diana, ¿verdad? ¿Ya? Según, ¿cómo hace? ¿Qué? Sí, pero ¿cómo haréis? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Es como para 2, como para 3. Cuando un número acompaña a una función, ¿qué es lo que hacemos? El número sigue ahí, deriva una función. La derivada de función, ¿qué es? Entonces, ahora, el seno, ¿no? Vaya coseno es el seno. Entonces, pi por coseno, la derivada de todo eso, ¿qué va a ser? Pi es un número. 2 por coseno, la derivada de 2 por coseno, ¿qué es? 2 senos. ¿Ya? ¿Está clara esa parte? Cuando un número multiplica una función, deriva la función.
Y ese número sigue acompañando. Entonces sería. Perdón, menos. 0. Si se quiere. ¿Lo tienes claro, verdad, Valeria? ¿Está más claro? Sí. El número acompaña una función. El número lo escribes nomás. El número no desaparece, el número no. Simplemente el número se mantiene y deriva la función. ¿Ya? Por ejemplo, deriva de x para. ¿Qué quiero que se eche? El primer número se eche. Ya, hace algunos, te voy a explicar cómo. ¿Cuál es la ustedes? 4 por favor. ¿Cinco por? Este 2 va a ser enunciado, es 2 por x entre 2. ¿Cuál es el? Ah, mentira. Acá, ya. Acá, lo que estoy fallando es las 2 a menos 3. Tienes que llevar una parte. Otra vez más sencillo es desarrollo con estos 2 exámenes. ¿Cuánto es eso? 8. Ya se luego el examen. Hacemos así. Ya. ¿Tú tienes claro? Ok. ¿Qué han sacado? ¿Ustedes qué tienen que hacer? 17 y 24. Ya. Vamos con el 24. ¿Qué tema tenemos? Este, digamos, no solamente el examen, pero este, digamos, todos no, por favor, dice que siempre me dijo la cosa, pues ya. ¿Quién tiene duda en el ejercicio? ¿Con cuál? ¿Quién más tiene duda? Nadie tiene duda, entonces si entra a hacer el examen, todos tienen 100. ¿Sí? Ya. Aquí te entrará así. Hagamos el 24 rápidamente. Si y es 5 sobre 2x al cubo, acá tienen que tener cuidado, acá he visto, ¿cómo decir? Bueno, fíjense. Puedo desarrollar el cubo abajo. ¿Qué me va a dar? 5, 2 al cubo, 8. X al cubo, x al cubo. ¿Ya? Más 2 coseno x. Esto de acá tengo que subirlo arriba, ¿verdad?
Entonces, sube como menos 3, ¿ya? He visto algunas personas que este 8 todavía no ha subido arriba, digamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué está mal hacer eso? El 8 estaba abajo, ¿por qué lo voy a subir arriba? ¿Cómo podría subirlo arriba? Si lo subo arriba, ¿qué tendría que pasar? Como menos 1, ¿ya? Digamos, si quiero subirlo arriba, porque quiero verlo arriba, lo meto como menos 1, pero no menos 3. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Ya? Pero a mí me gusta verlo abajo nomás. Esto de acá, ¿qué es? Es un número. Cuando yo multiplico lo que te decía César, ¿qué tengo acá? Tengo un número por una función. La derivada, ¿qué va a ser? Es el número, no desaparece cuando multiplico, por la derivada de esto. ¿Y la derivada de esto qué va a ser? El menos 3 por adelante, y a menos 3 del resto. ¿Está claro? Y luego, no me olvido que tenía acá 2 coseno de x. ¿Cuánto es la derivada de 2 coseno de x? Menos 2 seno de x. Ya. Lo mismo. Este 2 está multiplicando. Entonces el 2 lo dejo, no lo muevo, porque está multiplicando. ¿Ya? La derivada del coseno, les he mostrado, la han anotado, espero, es menos seno. Como ha dicho Angie, ¿qué significa este menos seno? Que el coseno, ¿qué es? El coseno, ya saben que es una onda que empieza en 1. Este es el coseno. ¿Sí? Y la derivada es menos el seno. Es decir, que la pendiente, esta 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 pendiente, va a ser menos seno. Si nosotros analizamos punto por punto. ¿Ok? Y de ahí me sale menos 2 seno de x. Fabricio, ¿no? ¿Está claro? No podemos pasar antes de, o sea, no desarrollar el 2x al También y pasarlo como 2x. podríamos hacer lo siguiente. Tengo que y es igual a 5 y el 2x lo paso arriba y menos 3, pero todo, pero 2, no 8. ¿Ok? Más bla 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 bla. Y ahora 5 y desarrollo. 2 a la menos 3, ¿qué es? O lo dejo como 2 a la menos 3. Y x a la menos 3. Más bla bla bla. Y 2 a la menos 3 es 1 sobre 8. Pues 8 a la menos 1. Llegamos a lo mismo. Por eso había una parte que no me acuerdo quién, había encontrado 2 resultados diferentes. Tiene que dar el mismo resultado, si es que hacemos de manera ordenada. ¿Claro? Ya. En los que están en casa, Felipe, Jorge, les he dicho, si vuelven, coloquen con cámara encendida. ¿Ok? Tienen un minuto para colocar sus cámaras. ¿Qué estaba diciendo? Los que están en virtual, ¿está claro? Y profe, básicamente lo que está en el denominador para que pase arriba al numerador tiene que estar con el exponente ahora negativo, solo es eso, ¿no? Así para pasarlo de arriba a abajo, de arriba o de abajo a arriba, hay que cambiar el signo de exponente. Y la Ok, fórmula que nosotros hemos aprendido es cuando todo está arriba. Por eso forzamos que todo esté arriba. ¿Ok? ya está bien. Ya. ¿Qué hora es? A ver, algo un poco conceptual. Tengo la siguiente relación entre dos funciones. G de x, no me acuerdo esta acá. G de x es igual a f de x más 6. ¿Ya? Y me dice cuál es la relación entre las derivadas de f y de g. Levante la mano, ¿quién me puede ayudar con eso? Tengo dos funciones que no me dicen qué son. Simplemente sé que una es la otra más 6. ¿Cuál es la relación entre las derivadas?
¿Qué puedo decir de sus derivadas? Tal vez que la derivada de G es mayor a la derivada de F. Ok, también dicen que la derivada de G es mayor a la de F. ¿Por qué? Porque acá hay un 6 que se añade, ¿no? Entonces, por intuición. ¿Quién más me dice algo? Analicen. Me interesa más que analicen que se memorizen fórmulas. ¿Qué hay una diferencia de 6 entre F? Diferencia entre 6, ¿ok? Ya. Para la derivada, a ver, vamos por un lado. ¿Alguien más? ¿En casa? ¿Carlos? ¿Camilo? Tal vez la pendiente, ¿Ya? de que bueno, la pendiente ¿De F? de F va a ser más inclinada. Más grande o 6 veces más que la de G. O al revés, digamos. ¿Ya? ¿Sí? Creo que puede ser que 6 es una constante, pero sus derivadas van a ser iguales. Iguales. ¿Ya? A ver, analicemos y luego apliquemos los dos que hemos aprendido. ¿Ya? Me está pidiendo, quiero saber las derivadas. Esto es acá la función. Para que aparezcan estas cosas, ¿qué tengo que hacer? Derivar. ¿No? Entonces yo digo, esto de acá es una igualdad. ¿No? Ya ustedes saben, ahora multiplico todo por 2, elevo todo al cuadrado. Esas cosas saben, eso aplican en sus ecuaciones. Le saco raíz a todo, ¿verdad? Si tengo una igualdad, puedo hacer lo que me dé la gana, a la izquierda o a la derecha, pero tengo que mantener, lo que hago a la izquierda, tengo que hacerlo a la derecha y se mantiene la igualdad. Entonces digo, aplico la derivada a ambos lados. ¿Qué me va a dar acá? La derivada. ¿Qué es la derivada de f de x más 6? ¿Qué? La derivada de f de x más la derivada de 6. ¿Cuánto es eso? 0. Entonces, hemos encontrado que esta ecuación, ¿ya? ¿Pero qué significa esta ecuación? Lo que alguien habló de pendientes, ¿no? Pero ¿quién? Que las pendientes van a ser las mismas. ¿Quién me puede decir cómo puedo validar esto desde otro enfoque? En fin. Si yo digo, me da la gana de decir que f sea esto de acá. ¿Ya? Esto es f, lo que sea. Angie, o que quiera. ¿Cómo dibujaría g de x? Sería exactamente igual, pero estaría respecto a Y 6 puntos más arriba. Más arriba. Levante la mano por si está claro eso. Es lo que se les ha hablado ayer. La mayoría. ¿Qué es g de x? Es f de x más 6. ¿Y eso qué es? Una traslación vertical que vendría a ser la misma f, pero desplazada 6 arriba. Todo esto, donde estaba antes, lo aumento 6. Ahora, ¿quién me dice por qué esto de acá es coherente con estos gráficos? Porque las pendientes van a ser las mismas. Las pendientes van a ser las mismas. Si yo analizo solo las pendientes, en este punto, ¿qué pendiente tengo? Esa pendiente es la derivada. En el mismo punto que tengo la misma pendiente. Acá, digamos, acá tengo este punto con la pendiente para la función f, en este punto, que es el mismo x, misma pendiente. Fíjense, estas son paralelas y sucede lo mismo para cualquier punto. ¿Ok? Entonces, si tengo que una función es la misma, más una constante, lo único que estoy haciendo es moviendo de arriba hacia abajo, y la derivada de ambas va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el cambio de la función, cómo está cambiando la función. Estoy acá, estoy cambiando, cambio, de esta manera, cambio, de esta manera, cambio, de esta manera, cambio. Es el mismo. Acá, empiezo acá, estoy cambiando.
El cambio es el mismo. Lo que cambia, podríamos decir, es el punto de partida. Pero el cambio es el mismo. Las pendientes son. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Ok. Regla del producto. Levante la mano los que han visto esta ecuación antes. ¿No hay más? Ya. Entonces, la derivada de un polinomio ya la conocen. De una potencia la conocen. Cuando yo del seno y el coseno conocen. Cuando ustedes multiplican un número por lo que sea, el número lo dejan y derivan lo que sea. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo dos funciones, una función f y una función g, que esto ya no es un número, es una función, ¿ya? Que se multiplica. La derivada de la multiplicación, hay una regla que me dice que es el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por la derivada del primero, ¿ya? O viceversa. Veamos un ejemplo, fíjense, acá tengo y. Quisiera inclusive que ustedes me ayuden. Levante la mano, ¿quién me quiere ayudar? No necesito saber, yo lo voy a ayudar. Vamos con Javier. Javier, ¿cuál sería tu f? ¿Cuál sería tu g? F sería 3x cuadrado y G seno de x. Tengo dos cosas que se están multiplicando. ¿Qué dice la regla? Para derivar algo que se está multiplicando, ¿qué tienes que hacer, Javier? Multiplicar la primera función por la segunda derivada. Derivar. Más la segunda sin derivada por la primera. Entonces, multiplico la primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. ¿Cuánto es la derivada del seno de x? Menos coseno de x. Menos coseno. Entonces esto va a ser menos 3x cuadrado por coseno, si no podemos sacar más porque no confundir, por menos coseno de x. Más, ¿cuánto es la derivada de 3x cuadrado? Son por la derivada coseno. Sí. La derivada del seno solo es el coseno. Más, derivada de 3x cuadrado, 6x por el seno de x. ¿Ok? Entonces, como tenemos dos cosas que se están multiplicando, la derivada es uno sin derivar por el otro, más el otro sin derivar por el otro. ¿Ya? No importa con cuál comiencen, da el mismo resultado. Si tengo una división, es un poquito más complicado. ¿Ya? Cuando tengo una división, hay que distinguir primeramente cuál está arriba y cuál está abajo. ¿Ya? La regla me dice lo siguiente: derivo el de arriba por el de abajo menos, ¿ya? El primero sin derivar por el de arriba. Acá el orden no importa, en la multiplicación no importa. Acá sí importa. ¿Por qué? ¿Por qué importa acá y no antes? Porque hay un menos. Como acá hay un más, no importa cuál está primero o cuál está después. Pero como acá hay un menos, importa cuál va a estar acá y cuál está acá. ¿Ya? Entonces el primero es derivada del de arriba por el de abajo, menos derivada del de abajo por el de arriba, entre el de abajo al cuadrado, sin derivar. ¿Ok? ¿Podría repetir lo último, por favor? No le escuché bien. Es el de arriba, la derivada del de arriba, por el de abajo, menos el de arriba sin derivar por el de abajo en derivada, entre el de abajo al cuadrado, pero el de abajo nada de derivada. ¿Ya? Entonces apliquen eso acá. Vamos chicos. Apliquen esa regla. Esto lo voy a por si acaso. Vamos a ver qué hace celular.
Estas reglas de multiplicación, de la división, ¿de dónde salen? ¿Alguien se las ha inventado? ¿De dónde salen? Angie. En la definición. La definición de ese límite, que tal vez ya no lo vayan a ver nunca más, pero entiendan que ese límite de definición y todo sale de ahí. De salir. Ya. ¿Qué les ha salido? Que nosotros no tenemos. Ok, Valeria, ¿cómo has hecho? ¿Yo? Sí. Primero es G que sería el cuadrado sin derivar por 5x menos 2 derivada menos 5x menos 2 por x cuadrado más 1 derivada Todo entre de x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Alguien tiene dificultades en plantear esto? ¿Alguien no entiende? Cuando todo está claro, espera. Y luego desarrollamos. Esteban, ¿cuánto es la derivada de 5x menos 2? Sería solamente 5. 5. Derivada de 5x, el 5 lo dejo. Derivada de x, 1. ¿Y qué ha pasado con este menos 2, Diana? 0. 0. Derivada de menos 2, derivada de cualquier número, de cualquier constante, 0. ¿Ya? Menos 5x menos 2. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 1, Paola? X. X. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Carlos? Sí. Carlos, ¿cuál es la derivada de x cuadrado más 1? ¿Es x o X. ustedes van atrás, alguien sea 2x. ¿Qué es lo que hacemos? El cuadrado, más adelante, 2 menos 1, 1. ¿Y qué ha pasado con este 1? La derivada de más 1 es 0, una constante de número, 0. ¿Ya? Todo entre x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto podemos simplificar un poco más. Va a ser 5x cuadrado más 5. 5x por 2x, 10x menos 10x cuadrado. Menos 4x. Puede ser más, menos más 4x. Y esto va a ser menos 5x cuadrado más 4x más 5 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Dudas, preguntas? Ya. Profe, ¿podría volver un segundito al Ya. ejercicio, por favor? Está bien.
Ok, ahí está. ¿Una duda, Daniela? No, solo era para ver y comprobar si lo había hecho. Ya. Lo que quería decir es ya. Entonces, lo que hemos visto es encontrar la primera derivada. ¿Ok? Si yo derivo la primera derivada, es la derivada de la derivada, hablamos de segunda derivada. ¿Ya? Si yo derivo de nuevo la derivada de la derivada de la derivada, es la tercera derivada. ¿Ya? Como notación, simplemente tengo que esto va a ser y', ¿no? La segunda derivada va a ser la derivada de la derivada si es segunda prima, y esto 3'. ¿Ok? Por ejemplo, esto ya es un poco del contexto de física, ¿ya? Si yo tengo la posición que habíamos hablado para introducir eso, ¿ya? ¿Dónde te encuentres? El cambio de esa posición es la velocidad. Si yo estoy acá y aparezco acá súper rápido, mi cambio es rápido, porque estoy de acá a acá en un tiempo muy corto. Entonces, un cambio muy rápido significa que me moví con mucha velocidad. La velocidad es el cambio de la posición. ¿Ya? Pero si estoy acá y aparezco acá, pero en un tiempo muy largo, mi cambio, la posición de estar acá, ese cambio, ¿ok? Es corto. ¿Por qué? Porque tardé mucho tiempo el cambio. Entonces, porque estoy con una velocidad lenta, pequeña. Por eso la velocidad es la derivada de la posición. ¿Ya? Es un poquito tal vez difícil de entender, pero con la aceleración es más sencillo. Si tú tienes una teta, ¿ya? ¿Tarda mucho o tarda poco en cambiar la velocidad? ¿Poco, mucho? Mucho. ¿Ok? Entonces su aceleración es pequeña, porque tarda mucho. Su cambio es pequeño, la aceleración es pequeña. ¿Por qué? Porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Es cómo cambia la velocidad. La velocidad de la teta cambia lentamente, por lo tanto su aceleración es pequeña. Y si hablamos de un Ferrari, en 10 segundos o menos, creo, pasa de 0 a 100. Si el cambio de la velocidad es rápido, la pendiente de la gráfica va a ser rápida. Su aceleración es grande. ¿Ya? La aceleración es la derivada de la velocidad. Si la velocidad es la derivada de la posición, la velocidad, yo la derivo, ¿qué estoy haciendo? Derivando 2 veces la posición. Por eso diríamos que la aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿Ya? Eso como para ejemplificar derivadas de orden superior. ¿Ok? Ya. Entonces, para terminar la clase de hoy, ponemos unos ejercicios o... ¿qué más? Ya. Ya copien el siguiente ejercicio. El 4. Copien. Su hoja. Ok, chicos, copien. Vamos. Copien el ejercicio 4. Raíz de S por S cuadrado más 8. ¿Ya?
y derivan eso, siguiendo la regla del producto, y hacen este más, este de acá. ¿Ya? El que han copiado y este más. ¿Cómo? Y esto más entenderemos para los que es sencillo. ¿Cómo era esto? ¿Quién sabe lo que es la secante de X? ¿Quién nos han hecho geometría? Los tres. 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Es 1 sobre coseno. ¿Ya? Ahora, la derivada de la tangente de X es secante cuadrada de X. ¿Ya? Con fórmula. Comprueben eso. Lleguen a este resultado. ¿Cómo llegan a ese resultado? ¿La tangente qué es? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. ¿Ya? La tangente es, ¿saben qué es seno sobre coseno? Ustedes pueden derivar esto de acá. ¿Por qué? Porque saben derivar una división y saben derivar lo que es el seno y el coseno. Entonces, ustedes podrían llegar a este resultado. ¿Ya? Ok. Voy a dar puntos a los primeros que resuelvan cada ejercicio. Elijan un ejercicio y al final resuelvan. Si esto, el anterior es fácil, hagan esto. ¿Ya? Para los que esto, el anterior es fácil, hagan esto directamente. Bien. ¿Ves eso? Esta es la derivada del segundo. La derivada de 6 cuadrados, pues es. La derivada de 8. La derivada de más la derivada del otro ponemos. ¿Sí no? ¿Ya se iba? ¿Qué más vos que se iba? ¿Hombres? Hagan nosotros, el último año. ¿Tú eres Rodrigo? Peñaranda. No tiene segundo nombre, ¿no? Ya me han presentado el primer ejercicio, el siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Israel. Vamos, no es difícil.
Bueno, esto sí. ¿Desde aquí? A ver, esto es por la base de Es que lo hice con el material que se hacía con la posibilidad. Entonces, ¿Dónde está? Se dice cuánto es el signo de cambio que está presente que es igual a la La pregunta. ¿Quién está haciendo el de la tangente? ¿Está Iván? Visión. ¿Cómo se ve la visión? Menos dividido. Ya saben qué te significa. Un cuarto, ese era un cuarto. ¿Cómo es Camilo? ¿Está? Era un robot. A ver, si le copio, ya no puedo. Mostrar. Camilo, ¿no? Camilo, pues te digo porque hay dos caminos. Camilo Rojas. No solo hay un camino, pero un camino. Hay dos caminos, ¿no? A ver, la ¿Cómo es? Ya, para empezar, ¿qué es el ritmo de cambio? ¿Ya? Entonces, ¿qué te está preguntando? ¿Qué es el ritmo de cambio? La derivada. Eso métanse en la cabeza. La derivada, hay formulitas, hay numeritos, pero ¿qué es? ¿Qué significa el cambio de una variable respecto a otra? ¿Cómo cambia algo? ¿Cómo cambia la presión respecto a la temperatura? ¿Cómo cambia la posición respecto al tiempo? ¿Okay? En este caso, te está dando esta P es la población de bacterias. ¿Cuántas bacterias hay? ¿Ya? Y es una función que depende del tiempo. Entonces, si yo quiero saber cuántas bacterias hay en 5 segundos, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar acá 5. Si quiero saber cuánto hay en 10 segundos, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar acá 10. Me pide que el ritmo de cambio de la población, cómo cambia la población en función del tiempo. Pues me está pidiendo una derivada. Y aparte te dice cuando pasaron 2 segundos. Hallas esto, derivas y reemplazas T igual a en la derivada. Primero
Cuando ya sea la derivada, luego ahora al final, sí, quiero que pase. ¿Esto qué es? Es el ritmo de cambio de la población, ¿está claro? Ya, ahora, si respondes la pregunta como tal, ya la pregunta no era sacar ya de crédito. La pregunta es cuál es el ritmo de cambio de la población de bacterias cuando T2. Ya, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son los últimos que han mostrado? Nadia. Ya, son cero, ¿no? No sé cómo es. Podría explicar, pero a ver si lo dejar. Bien. El número vas a dar. Saca la derivada, y lo que te queda, el resto es 1. Sí, división y todo el sobre lo que haces, ¿qué puedo ocurrir? Vas a estar. Sí, es para error de suma, pero se tiene. Correcto, claro. Carlos. No, o sea, es que no buenas son está claro, ¿verdad? Sí, que no solamente es de está claro, está bien. La deriva y luego en cierto tiempo reemplaza. Entonces, para todos, ya nos da todo el mundo, ¿verdad? Ya. Para todos, espero que esté clara esta parte, que no solamente estoy derivando por derivar, sino estoy entendiendo que esto de acá es el ritmo, cómo evoluciona la población de bacterias, ¿ya? Y me pide cómo
a qué velocidad varía en un tiempo preciso. ¿Qué tengo que hacer? Derivar. Eso me va a dar la función en cualquier tiempo. Y luego, en el tiempo que quiero analizar, tiempo 4 segundos, en 1000 segundos después, recién reemplazo al final